Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, por primera vez en México se tiene evidencia científica incontrovertible de que la contaminación industrial en 60 regiones de más de 20 entidades del país es la causa de enfermedades terminales y también de muerte masiva en estas 60 regiones. Esto significa, presidente, que no es si queremos creerlo o no, sino que existen ya estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas que viven alrededor de estas fábricas o de los campos de cultivo para exportación y también de los propios trabajadores. Y en esos resultados que ya tienen los científicos del CONACYT se demuestra que hay niveles excesivos de, entre otras contaminantes tóxicos, plomo, cromo, cadmio, metales pesados, entre otros también mucho más tóxicos que el glifosato. Y esto deriva en enfermedades, sobre todo en cáncer e insuficiencia renal, y afecta particularmente a población infantil. Para todos aquellos que dicen que defienden a los niños y niñas con cáncer, pues ya se tiene la evidencia de que donde hay niveles excesivos de cáncer infantil se debe a la contaminación industrial. Esto se ha derivado de legislaciones laxas que provienen de gobiernos pasados. El neoliberalismo privilegió los negocios industriales a costa de la vida de las personas y significa la violación sistemática de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua limpia, el derecho al medio ambiente sano, entre otros derechos humanos. En este sentido, presidente, pues no solo se trata de Grupo México, que ayer se dio a conocer esta denuncia penal que interpuso el Gobierno de México contra esta empresa de Germán Larrea, por la contaminación tóxica en el río Sonora y todo lo que ha derivado. No solo se trata del Alto Atoyac, no solo se trata de las de cerdos en Yucatán, ni tampoco de la laguna, que son zonas verdaderamente terribles. Hay 30 zonas terribles como estas, donde la gente se está muriendo. Preguntarle, presidente, si se podrá avanzar ya con toda esta evidencia científica en la atención a estas personas que son víctimas de la contaminación industrial. Se sabe ya de los planes en estas zonas que ya he mencionado, pero finalmente hay otras 56 regiones de emergencia sanitaria y ambiental de esta naturaleza y que pues tiene estas graves repercusiones en la población. Sí, es real todo lo que estás planteando. Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos, antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico, ¿no?, de crecimiento se afecte la salud del pueblo. Tenemos mucha conciencia de eso y, como dices, CONACYT está trabajando y yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito.
todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden en eso y planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe sembrando alfalfa, que requiere muchísima agua para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es una reserva única. Los 30 infiernos industriales en México, causantes de cáncer y muertes masivas. En México existen 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental donde se disparan los índices de muertes y enfermedades terminales, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. A estos también se les conoce como infiernos ambientales, pero en realidad son infiernos industriales. Los residuos altamente tóxicos, materiales peligrosos, plaguicidas y otros contaminantes dañinos de origen industrial son los que envenenan masivamente a trabajadores y habitantes. En entrevista, el doctor Andrés Barreda alerta que la gravedad del problema no es solo por las tasas de mortalidad y enfermedades, cánceres, insuficiencia renal, abortos espontáneos, malformaciones en bebés, tumoraciones, sino la complejidad y el costo de su atención. A ello se suma que transnacionales aprovechan la lasitud de las leyes mexicanas para hacer lo que en sus países de origen tienen prohibido, ocultan información acerca de sus desechos y mienten sobre los daños que causan. En el pasado, incluso capturaron al CONACYT para evitar que los científicos investigaran y aportaran evidencias incontrovertibles al respecto. Ahora, por primera vez, se presentó un informe que documenta con bases científicas que enfermedades y muertes de una buena parte de menores y adultos en una de estas zonas se debe a la actividad industrial. El doctor Barrera comparte en contralínea la lista de los 30 infiernos. Por primera parte, alrededor de los principales corredores industriales en México solo hay muerte. Por primera vez, científicos de varias disciplinas aportan evidencias sólidas que demuestran que los tóxicos de las fábricas envenenan a las personas que trabajan o viven en los alrededores, así como a las especies de animales, vertebrados e invertebrados y especies de vegetales.